Detrás de cada acto de gobierno existe una intención, un proyecto, un modelo, una idea de país. El modelo de Roca es un modelo donde el énfasis de la política está puesto básicamente en el sector agrario que exporta. El presidente Frondizi era alguien que tenía muy claro la necesidad de industrializar la Argentina. Luchamos para constituir la Unión Nacional. Soñábamos en primer lugar con un país democrático. Son los presidentes los responsables de cada modelo de país. El fundador de la democracia moderna en la Argentina. Los que definen si prevalecerán los intereses de la mayoría o los de una minoría privilegiada. El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad. ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia. El menemismo, el miedo social generado por la hiperinflación es el equivalente al miedo social de los tanques. En estos 8 capítulos analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos. Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo. Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país. El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones. Kirchner se hace cargo de una crisis terminal del Estado. Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación. Creo firmemente que la señora Presidente debe ejercer su autoridad totalmente restablecida y fortalecida a través de los últimos acontecimientos para erradicar definitivamente a todo aquel individuo, sea civil, militar, que esté en contra de este proceso. Estaba preso en Magdalena, era el mes de agosto de 1978, 79, por ahí. Fui a visitarlo, como me venía de La Rioja a verlo, y era un día frío, lluvioso, y Carlos me vio muy preocupado. Había rumores de que los iban a meter en un barco y los iban a hacer desaparecer. Y ese día Carlos me dice: Eduardo, no te preocupes, que yo voy a salir de la cárcel y voy a ser presidente. Y lo empecé a frecuentar con mucha asiduidad cuando fue la confrontación en la interna de 1988 entre Antonio Cafiero y Menem. Ahí en las negociaciones que llevaron a esa interna ya legendaria, porque es la última que hubo en el justicialismo. La segunda etapa de la interna peronista era la interna de la renovación. El gran favorito era Cafiero, tenía no todo el aparato peronista, pero sí una proporción alta de la dirigencia peronista acompañándolo, y en general los radicales miraban con más interés a Menem, que representaba para ellos y en ese momento más un peronismo más bárbaro, más rudimentario, de contenidos más pobres y demás, era un rival más fácil. Cuando Cafiero empezó a recorrer algunas provincias, Carlos ya había estado por ahí 2 o 3 veces, o sea, fue una tarea hacia pulmón. Era un espíritu religioso juntar 500.000 personas en Rosario. Entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, si no hay fe, no la juntás. Así ponga toda la plata que ponés. La destrozaron esa fe, la de la gente, ¿no? Y ganaron la fe y la confianza absoluta del enemigo, ¿no? De los sectores poderosos que fueron históricamente enemigos del pueblo. Fui tirando ideas de cómo había que hacer la campaña interna. Él me preguntó: ¿pero qué imagen tenemos nosotros? Pues yo le dije: vos sos el peronismo en estado químico. Porque sos la gente. Vos y la gente. En el Menemóvil iban cúpulas montoneras, junto con el señor Born, importantes dirigentes de esta época, empresarios, toda la dirigencia sindical. El de Menem fue el caso mayor de multireferencia de su presentación pública y su presentación política. La Argentina para aquel entonces era un sistema más o menos bipartidista de libro que había incorporado la característica que el segundo partido había arrancado como banca, ¿no? O sea, había arrancado dominando la escena del radicalismo. Con un gobierno en decadencia era cantado que el peronismo tenía que llegar. En las elecciones del 14 de mayo de 1989, Menem triunfa con el 47,3% de los votos frente al candidato radical Eduardo Angelós, que obtiene el 32,4%. Carlos Menem asume el 8 de julio de 1989 y así el modelo menemista se pone en marcha.
el desguace del Estado, la precarización laboral y la apertura indiscriminada de la economía serán sus coordenadas principales. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Menem asume con las ideas históricas y tradicionales del peronismo. El proyecto que traía Menem era un plancito que llamaba el tercer plan quinquenal. Entonces yo le dije, Carlos, esto suena a polillas, por favor. Entonces fuimos conversando. Yo me daba cuenta que él tenía algunas ideas propias que iban mucho más allá de lo que me imaginaba que podía pensar un peronista. Le dije, Carlos, quédate tranquilo porque hay un grupo que te garantiza la revolución productiva del salariazo. ¿Quién es? Bungibón. Y detrás de Bungibón vienen muchas cosas, le dije, Carlos. Que vengan ya. Que se aliara tan inmediatamente con Bungibor, por ejemplo, ¿no? Eso no estaba en los cálculos de nadie. Después ya, obviamente, una vez producido eso, todo lo que vino era absolutamente lógico, ¿no? Menem era básicamente un inescrupuloso desde el punto de vista político, de un enorme pragmatismo que, bueno, puso de manifiesto cuando, sin ningún tipo de pudor, abandonó el peronismo y se tiró en brazos de los grupos dominantes de la Argentina. El periodo del menemismo es una continuidad de lo que fue la dictadura militar, simplemente que fue perfeccionada. Entonces el disciplinamiento social a sangre, fuego y desaparición de la dictadura, el menemismo lo hizo en democracia, sin desaparecidos, sin dictadura, sin fuego, sin asesinatos. Y hubo un factor esencial que fue la hiperinflación. El miedo social generado por la hiperinflación es el equivalente al miedo social de los tanques. Debemos erradicar definitivamente las causas de la inflación. Esta lucha recién empieza. Estamos doblegando muchos años de cultura inflacionaria. Nosotros asumimos con el 5.000% de inflación. Yo creo que teníamos que hacer lo que teníamos que hacer a la velocidad que había que hacerlo. El modelo menemista correspondía a un momento en la coyuntura internacional y en la coyuntura latinoamericana en que se pensó que la única solución a la crisis era la desregulación y el neoliberalismo. Que el mundo había cambiado y las ideas económicas prevalecientes en el mundo eran lo que hoy es el denostado consenso de Washington o el neoliberalismo, como quiera llamarlo. El consenso de Washington no significa algo abstracto, sino que era un postulado de 10 políticas esenciales que tenía que llevar a cabo los países, llevado después a la práctica por los países endeudados. Se sabe que no lo llevó a desarrollarse, sino que simplemente lo llevó a endeudarse, a estar más subordinado, a estar condicionados. La verdad que en su momento el consenso de Washington fue bueno. Mañana entra la ley de emergencias en el Congreso de la Nación, la ley de reforma del Estado y otros proyectos que nos van a posibilitar avanzar sobre esta pavorosa crisis que aqueja a la República Argentina. La ley de emergencia económica y la ley de reforma del Estado, que fueron los pilares donde se asentó todos los cambios que se produjeron en la década del 90. Trabajaremos juntos, con fe y esperanza, para que este primer día de la década del 90 inaugure un periodo duradero de estabilidad y prosperidad para todos los argentinos. Nada más. Primero vino el plan que implementó Herman González, y ahí nomás vino el tema de la convertibilidad con Cavallo. Aparece la figura de Domingo Cavallo y el plan de convertibilidad que cambian totalmente el paradigma. ¿Cuáles eran las circunstancias de Argentina? Era un descontrol de los precios llevado a la hiperinflación. Una herramienta muy potente para frenar eso es el tipo de cambio, es fijándolo. En Argentina fue 1 a 1. Hoy, Argentina vuelve a tener peso. Salir de las hiperinflaciones es un proceso veloz. Producen efectos inmediatos muy buenos en el corto plazo y deterioros tremendos en el mediano y largo. Nosotros teníamos el delirio de tener la misma moneda que Estados Unidos, pero con una economía 70 veces menor. La convertibilidad funcionó durante un cierto periodo porque se dio ligada a todo el proceso de las privatizaciones.
Tenemos que seguir y perfeccionar el proceso de privatización de empresas públicas y de reforma administrativa. Entel no funcionaba. Para tener una línea había que estar pagándole a alguien para que te la pusiera y a alguien para que no te la cortara. Está pésimamente mal los servicios públicos, ¿no? Había otras formas, quizá administración mixta o buscando socios realmente interesantes, ¿no? No los peores socios y los más rapiñeros, como a través de la corrupción trajo el menemismo, ¿no? Era indispensable. Que se podrían haber hecho de mejor forma o de peor forma, esa es otra cosa. La venta de YPF, la renuncia a la renta petrolera, el desmantelamiento del sistema ferroviario, no tienen ejemplo equiparable en otras latitudes. Ninguno llegó tan hondo como Menem, lo cual era especialmente chocante porque el desmantelamiento del Estado benefactor y de las conquistas acumuladas por la clase trabajadora, básicamente la mano del peronismo, fue desbaratado, básicamente la mano del peronismo, por Carlos Menem. En el proceso de privatizaciones, el país consiguió de alguna manera equilibrar el presupuesto durante un cierto término. Menem pasó a ser visto en los círculos financieros internacionales como el autor de una especie de milagro argentino. Fue invitado oficialmente por el Fondo Monetario Internacional a hablar como aquel que era un modelo para el resto de los países en desarrollo. De alguna manera era el expositor prolijo del neoliberalismo. Yo creo que no hay medidas neoliberales contra neoliberales. Hay medidas que hay que tomar en un momento determinado para que las cosas funcionen y esas son las medidas que se toman. Fue un esquema de asalto hacia los activos públicos por parte del menemismo, de los grupos locales, de los grupos internacionales, beneficiándose los organismos financieros internacionales. El mundo apostaba a la Argentina. Porque la demostración más clara de confianza es que la inversión extranjera fue muy grande. Más de 100.000 millones de dólares de inversión directa llegaron a la Argentina. Solamente de España llegaron 50.000 millones de dólares. Para una Argentina que venía de innumerable cantidad de presidentes, ministros de Economía, hiperinflaciones, teníamos que agarrar algo. Había certidumbre, había seguridad jurídica. Al abrir la economía, la industria se vio obligada a competir. Antes conocíamos el Falcon nada más. Y de repente vimos que había autos que tenían aire acondicionado, tenían estéreo, una cosa nos parecía maravillosa. La industria, que sobrevivía con una economía cerrada, se vio obligada a competir. Uno de los puntos centrales del modelo menemista se vincula directamente con la flexibilización del mercado laboral. El gobierno se propone atraer inversores externos disminuyendo los costos de producción y da cabida a las exigencias del empresariado, que busca recortar brutalmente los derechos y los beneficios de los trabajadores. Al mismo tiempo, le abre el juego a empresas privadas con fines de lucro para que administren los fondos de los aportes jubilatorios. El neoconservadorismo sentó sus reales, había otra estructura productiva, crecieron los niveles de desempleo, se debilitaron los derechos de los trabajadores a niveles sorprendentes desde el 45 para acá. A esta etapa iban a crear un mercado de capitales muy importante. Y la teoría era que la baja de los aportes patronales, al dejar en manos de los patrones esa diferencia de aportes, iba a producir que el patrón iba a generar más empleo, cosa que nunca ocurrió. Se metieron el dinero en el bolsillo y se terminó. La cuestión de la jubilación, ¿no? O sea, que fue la más grande estafa y que es el verdugo final del propio sistema, que es el gran desfinanciamiento del Estado, que son la pérdida de 6.000 millones de dólares anuales que corresponden a las jubilaciones. De alguna forma, los que fueron damnificados fueron cayendo de a uno. Y por otra parte, la desindicalización de la etapa también contribuyó a minar las resistencias. Entonces Menem gobernó con un grado de aprobación notable durante muchos años. Estábamos en una cena al poco tiempo de asumir y venía la gente y decía, mire, yo no lo voté, pero estoy tan feliz de que usted sea presidente. Yo no lo voté. Y en un momento Menem se da vuelta y me dice, escucha, Alberto, en definitiva, ¿quién nos votó a nosotros? El modelo menemista llega para quedarse. Apoyado en un gran respaldo popular, el gobierno decide profundizar su adhesión al paradigma económico de esos años, el neoliberalismo. Las consecuencias, graves y duraderas, tardarán en ser percibidas.
El modelo menemista plantea la necesidad de modernizar el Estado a como dé lugar. Olvidar el pasado y darle un cierre a la búsqueda de justicia aparece como un factor clave de ese modelo. En horas de esta mañana en el Aeroparque Metropolitano he firmado los decretos de indulto para militares y civiles de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte, a los efectos de que nos reconciliemos y pacifiquemos el país de los argentinos. Alrededor de 40 militares en actividad de muy alta graduación estaban detenidos esperando proceso cuando el justicialismo dictó los indultos. Porque el indulto no es olvidar el daño que se ha hecho, es simplemente perdonar la pena. Yo coincido, y si tuviera que volver a opinar sobre el tema, opinaría a favor como lo hice en su momento. Porque iba a estar preso los tipos que hicieron el modelo si el modelo estaba en circulación y con los funcionarios de la dictadura gobernando y manejando la economía. Las denuncias de corrupción que involucran a miembros del gobierno se suceden. Vinculados con las privatizaciones y el lavado de dinero, entre otras cuestiones, estos casos no son excepciones al modelo neoliberal, sino su condición de existencia. Nada de esto hace mella en el apoyo popular al gobierno, y la reforma constitucional del 94 le dará la chance a Menem de revalidar su mandato. En la reforma del Estado, por ahí hubo alguna gente que no estuvo a la altura de las circunstancias o fallaron algunos controles. Corrupción en el gobierno de Menem ha habido, o puede decirse que puede haber habido hechos de corrupción, pero fue un gobierno corrupto, absolutamente no. Para mí el Pacto de Olivos fue totalmente negativo, porque le permitía una hegemonía que permitía profundizar un proyecto neoliberal que ya venía en marcha, que tenía altísimos niveles de corrupción y bajísima calidad institucional. El pacto produjo una dilución de la oposición que le permitió justamente esa hegemonía a Menem. Por eso para mí fue un error estratégico muy importante. Tuvo una carga negativa la propia definición periodística cuando se lo calificó como Pacto de Olivos. Si lo hubieran calificado como acuerdo hubiera sido un poco más tenue. No hay una constitución como la nacional, con la reforma del 94, que haya consagrado a tan alto nivel los derechos humanos, porque todos los tratados internacionales de derechos humanos les dio el mismo valor, los puso a la par de la Constitución Nacional. Tiene muchas cosas rescatables, pero en realidad no creo que no fueron fruto de la decisión de Menem, sino de que a Menem no le importaban. Para él el objetivo era su segundo mandato. En ese momento lo que se le hizo fue dar un poder político demasiado grande y que Menem lo usó para el mal. En el año 95, después de haber hecho todas las transformaciones, 1 de cada 2 argentinos lo votaron a Carlos Menem. Menem consiguió un milagro en términos políticos, que fue decir: yo mentí, yo los engañé porque si yo les decía la verdad no me hubieran votado. Y tras esa confesión flagrante, lo votaron de nuevo. Es el denominado voto cuota, que se habían endeudado los sectores medios bajos y sectores populares. El miedo a la hiperinflación continuaba. No había una oposición ni articulada ni fuerte que podía enfrentar al menemismo. Esto no se trata del folclore, no se trata de una samba, de un gato, ni de una chacarera. La primera vuelta y adentro. Y es lo que sucedió, gracias a Dios, para que Argentina siga creciendo. Las reformas que se hicieron tuvo también efectos no queridos, como una tasa de desocupación que con la crisis del tequila de México, ahí entramos en un proceso de cierta recesión que elevó la tasa de desempleo, ¿no? No hubo aumento de la desocupación. Hubo una reconversión que significó desocupación en algunos sectores. También es la consecuencia de la destrucción de la industria nacional y de que el campo posible de trabajo se había reducido enormemente. Los grupos multinacionales exigían, reclamaban, deseaban, presionaban para que se mantenga el tipo de cambio. Algunos se encargan de hacer resaltar lo negativo de la convertibilidad, pero nunca destacan que gracias a la convertibilidad se pudo importar maquinaria
que permitió tener un parque industrial importante. Todo este proceso generaba una necesidad de endeudamiento fenomenal. Y esto es lo que incrementó el nivel de deuda durante el menemismo. La deuda externa nunca fue beneficiosa ni impuesta por las necesidades propias del país. Fue en realidad la política del acreedor, la política del Fondo Monetario, los grandes bancos, ¿no es cierto?, de alimentar con préstamos permanentemente el sucesivo deterioro del Estado, primero para darle cierta estabilidad al gobierno en la utilización de fondos para que no estallara el modelo en curso. La convertibilidad se convertía día a día en un cepo del cual era muy difícil salir porque todos atisbaban que la salida era de algún modo catastrófica. Menem no tuvo ninguna necesidad de salir de la convertibilidad porque seguía teniendo el crédito externo, seguía habiendo un apoyo de los sectores externos. Las famosas relaciones carnales. La teoría del realismo periférico, así lo decía la Cancillería. El realismo periférico es una teoría que dice que, para decirlo en términos vulgares, mientras más alcahuete seas de la primera potencia, mejor te va a ir porque vas a recibir contraprestaciones a cambio. No me imaginaba un acercamiento tan profundo con Estados Unidos. Yo no quiero ser enemigo de Estados Unidos, pero tampoco es bajarse los pantalones tan fácil. Creo que las relaciones con Estados Unidos fueron correctas, fueron buenas, como además necesitábamos que fueran. Argentina, precisamente por su presencia internacional, la hicieron ingresar en el G20 y entró ahí en el año 99, casualmente en reconocimiento a la labor del presidente Menem. El comienzo de una recesión en el tercer trimestre de 1998 y nuevas acusaciones de corrupción producen un descenso en la popularidad de Menem. El agotamiento de un modelo que se proclamaba inevitable y final ya es más que perceptible. Luego de un intento fallido por instalar la posibilidad de la reelección, Menem termina su gobierno el 10 de diciembre de 1999. Cuando un gobierno está por terminar, los americanos le llaman el lame duck o el pato rengo. Los últimos 2 años son muy duros, entonces planteamos esa posibilidad como una forma de mantener vivo el fuego, digamos. Pero uno sabía que no podía salir eso. Uno si observa el periodo del menemismo, en términos históricos hay un empeoramiento, además de un crecimiento del desempleo, hay un incremento de la deuda. Yo creo que la deuda externa en general es algo que nadie va a pagar y nadie va a cobrar. Son asientos contables. Yo prefiero tener buenas rutas, buenos puertos, después veremos lo de la deuda. El gobierno de Menem fue un muy fuerte retroceso que afectó la credibilidad de la política como actividad. Un gobierno que fue marcado como un gobierno que se manejaba con cierta frivolidad. Yo me río cuando hablan de frivolización, pero yo digo, ¿qué es lo que es lo frívolo? A ver, hacer deporte, entrevistar o recibir a los Rolling Stones. Se produjo una enorme frivolización de la política, de una corrupción que no se ocultaba, hija también de una cultura de la impunidad. Los grandes palacetes de los nuevos ricos eran mostrados impúdicamente en las revistas como si fuera normal pasar de una situación económica relativa a esas grandes fortunas que indicaban por de pronto especulación y corrupción. En estos momentos está bajando el señor presidente de la Nación con mucho cuidado. Lo vemos vestido deportivamente. Yo creo que a muchos argentinos les gusta el pecado, lo que no les gusta es que se sepa. Entonces tiene un autito chiquito acá, una Ferrari afuera. Bueno, Menem le trajeron una Ferrari, anduvo en la Ferrari. Bueno, era un hombre, es un hombre. Para que Argentina siga creciendo en paz. El modelo menemista era el modelo de la exclusión, era el modelo que imperaba en los organismos internacionales, en algunos centros de poder financiero, que era el de las sociedades fracturadas en los que tienen y no tienen, pero sobre todo en las sociedades que presentan una diferencia sustantiva entre los que participan y no participan. Digamos, si uno lo puede definir, el modelo neoliberal: apertura, privatizaciones, desregulación, endeudamiento. Que digan que es política neoliberal, bueno, cada uno le pondrá el calificativo que quiere. Yo digo que es
el modelo que necesitó el país en ese momento y que se fue adaptando a las circunstancias en la medida que devenían los acontecimientos nacionales e internacionales. Estableció reformas arrasadoras, le dio enorme poder al Estado para precisamente dejar a la sociedad sin Estado, para limitar derechos ciudadanos, para cambiar ejes impositivos, para cambiar la estructura del sistema educativo y del sistema de salud. La derecha en este país nunca pudo instrumentar un partido político. El partido político de la derecha fueron los militares. Recién con Menem encuentran el dirigente civil capaz de llevar hasta las últimas instancias los proyectos del capital concentrado dentro de una variable de discurso populista. Consiguió lo peor, consiguió la inequidad, consiguió la falta de federalismo, consiguió la disgregación de las economías regionales y no consiguió en cambio la estabilidad, que fue una suerte de espejismo que duró algunos años.